dice que nosotros no tenemos una guerra con personas. O sea que cuando tú veas a una persona, a un pastor que no te cae bien, recuerda que él, como tú, como nosotros, puede ser engañado. La guerra que tenemos nosotros es con un mundo espiritual del que poco se habla, del que poco se predica, del que poco se trata de llegar a conocer. Y sin embargo, la Biblia nos ofrece a nosotros una herramienta del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo, muy eficaz. Mira, el enemigo a nosotros nos puede engañar y nos hace y nos pone dando vuelta las veces que él quiere. Pero con Dios no. Y el Espíritu Santo nos otorga a nosotros ese colirio espiritual que aparece en Apocalipsis capítulo 3 en el consejo del testigo fiel y verdadero que le da la iglesia. Entre otros consejos para que salga de su estado tan lamentable. El Espíritu Santo conoce perfectamente todas las artimañas del enemigo de las almas. Y Él nos invita, pídeme colirio, pídeme visión espiritual, y yo te daré visión espiritual. Y entonces empezarás a comprender el conflicto en su verdadera naturaleza. Es un conflicto cósmico, que nosotros, lamentablemente, estamos invitados, por así decirlo. Nosotros no somos parte del conflicto. Nosotros somos víctimas del conflicto de Satanás contra el gobierno de Dios. Satanás fue puesto en este mundo y la primera pareja se dejó seducir y entró en el conflicto. Pero Satanás tiene un conflicto especialmente con la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, perdón. Entonces, tenemos que entender en primer lugar que la naturaleza del conflicto que tengamos nosotros en la iglesia no se trata con hermanos o hermanas, ancianos, diácono, pastor, quien fuere. Porque ellos también son víctimas del engaño de Satanás. Tengamos misericordia con ellos y oremos por ellos. ¿O acaso a nosotros no nos gusta cuando oran por nosotros? Claro que sí. Y se hacen ruegos y súplicas por nosotros. Tenemos que demostrar misericordia para que a nosotros se nos muestre misericordia en el día del juicio. Y si usamos de misericordia, se usará misericordia cuando nuestro nombre esté delante de nuestro Señor en el juicio. Porque llegará el momento pronto que nuestro nombre pasará delante de sus ojos. Gerardo, Esteban, Contreras, Rojas, te llegó el momento. Y aparecerá todo. Este hombre hizo misericordia, fue justo o fue injusto y cruel. Y todos los defectos que pueda tener. Nosotros tenemos que pensar que somos víctimas de un conflicto cósmico. Y se nos da la oportunidad ahora de situarnos en el lugar correcto. Sigo leyendo y dice así. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en esta atmósfera. Mira, hermano y hermana, allí donde tú estás, hay ángeles buenos y malos a tu alrededor. Y te están observando, escuchando y otros escribiendo. En todo momento, acá con nosotros y en cada lugar. Porque eso se registra. Por eso debemos ser muy cuidadosos. La sierva del Señor nos comenta también, con nuestras palabras. Satanás no tiene acceso a nuestra mente, pero conoce tan bien nuestros gestos, nuestros altibajos, que hasta parece que nos estaría escuchando los pensamientos, aunque no lo hace, pero él sabe, puede saber con una elevada certeza de lo que nos está pasando. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras palabras, porque eso nos va relatando para que él pueda formar nuevas artimañas
para que caigamos en el futuro, porque estamos demostrando cuál es nuestra zona débil. Verso 13, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la tentación, en el día de la prueba, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. 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 En Hebreo 1, capítulo 1, verso 14, vamos a leerlo. Hebreos 1, 14, dice así. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros dijimos en reuniones anteriores que pronto, mis queridos hermanos, el velo que tapa lo invisible de lo visible será quitado, se bajará el telón que hoy oculta al mundo espiritual. Y empezaremos a mirar cosas muy raras, muy extrañas. Ahora vamos a leer cita de la hermana Huay con respecto a eso. En 2 Corintios capítulo 11, verso 24, leemos lo siguiente. Dice así, es un verso corto. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Voy a leer el 15 también que dice, así que no es extraño si también sus ministros, sus predicadores, los que están del lado de Satanás, los que Satanás manda a la iglesia, y no solamente a la iglesia adventista, a todas las iglesias, sus ministros, dice, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como un ángel de luz, como un buen guía, y sus ministros participan de la obra de engaño. Y a nosotros no nos cabe la menor duda que dentro de la iglesia adventista, del pueblo de Dios, también hay siervos que no sirven a Dios, ¿sí? Y debemos tener el colirio espiritual para discernir espiritualmente con un fundamento inamovible que es la palabra de Dios. En Mateo 24, 24 hay otro consejo que vamos a leerlo y que dice así. Mateo capítulo 24, verso 24, y leo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. Acá está dando la plenitud del engaño a toda la raza humana, que solamente los escogidos estarán exentos. Aquellos que hayan estudiado diligentemente la palabra de Dios, sepan hacer defensa de la fe con humildad y santidad, no serán engañados. Pero todos los demás, todos, absolutamente todos con mayúscula, serán entrampados. El último versículo de 2 de Tesalonicense, capítulo 2, que dice así, versos 9 y 10, y leo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, lo rechazaron, no lo quisieron recibir. Podemos tener mil formas de decirlo, pero ellos se negaron rotundamente a recibir el amor de la verdad. Y Dios le dice tanto que invitación tras invitación te llega a tu vida. ¿No quieres? Bueno, que sea lo que tú quieras entonces. Y es dejar a los espíritus engañadores. Tremendo, hermano. Lo que le espera a este pueblo del fin. El espiritismo, en el conflicto de los siglos, la hermana Juan menciona, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su
último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. De seguro no morirás. El pie de página, ¿sí?, que habla acá, dice así: el distintivo de la religión es la creencia en la vida después de la muerte, ya sea porque el alma es inmortal o porque habrá una resurrección después de la muerte. Los adherentes de algunas religiones primitivas no adoran a ninguna deidad y sin embargo profesan mantener comunión con espíritus ancestrales. Con pocas excepciones, siendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día una de ellas, la mayor parte de la gente religiosa cree en la inmortalidad del alma o espíritu, pero el espiritismo afirma ser capaz de probar, entre comillas, que esto es verdad. En el presente, Dios está limitando las actividades de los ángeles, tanto buenos como malos. Esta restricción se relaciona con el grado de conocimiento que uno tiene de las cosas espirituales y cuán profundamente ha entregado su voluntad a Cristo o a Satanás. A los investigadores científicos les agrada controlar sus experimentos, pero los espíritus son entidades escurridizas. Esto significa que los seres humanos nunca podrán tener la seguridad de que un espíritu se está sometiendo a controles científicos, aunque causen la impresión de hacerlo. Es interesante el comentario que voy a hacer ahora, porque hay una nueva tecnología que se está relacionando mucho con la actividad demoníaca. Iba a presentar un video más adelante en la reunión, pero lo voy a presentar ahora porque está relacionado a esto. Lo que se llama la interferencia sobrenatural o dudosa de espíritus, se le llama, mejor dicho, en la jerga común se le llama inteligencia no humana a la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se está creyendo que está siendo un canal, un instrumento para la comunicación del espiritismo moderno. Hay ciertas pruebas, grabaciones, chatbots y todo lo demás, incluso desgracias familiares, donde hay personas que se logran suicidar por recomendación de la inteligencia artificial. Nosotros no queremos caer en el exceso de demonizar todo esto. Simplemente es un instrumento más que Satanás está queriendo utilizar para confundir a las mentes, ¿sí? Pero hay demanda de familias a los creadores de la inteligencia artificial porque su hijo se suicidó por consejo de la inteligencia artificial a quien este muchacho adolescente había adoptado como su mejor amigo. Fíjense, mejor amigo, ¿no? Qué tremenda, ¿eh? Yo quisiera nunca encontrarme con una amistad así. Pero bueno, y otros están hablando directamente que hay inteligencias artificiales, o sea, los chatbots, las inteligencias, que se niegan a reconocer a Cristo como una autoridad divina y se niegan a que la persona con la que está tratando, con la que está chateando, tenga alguna experiencia religiosa cristiana. O sea, ellos, acá no me hable de Cristo, le dice el chat, no queremos saber nada de Cristo. Entonces, se entiende que es un robot, y un robot no tiene creencias, no tiene sentimientos, no tiene confesiones, no, es un ser asintiente, pero este no. Entonces nos encontramos con muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Hermano Ibe. Sí, el hermano Luis Gutiérrez, que nos acompaña desde México, hace un comentario. Acá se suicidó un joven de 17 años y según fue por insistencia de la inteligencia artificial. Lo que acabamos de decir. Tremendo. El hermano José Antonio tiene la manita levantada. Sí, buenas tardes, feliz semana para todos, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Yo también he escuchado comentarios, era para comentar algo de una experiencia, donde dicen que la inteligencia artificial por ahí se está infiltrando en el espiritismo moderno, solapadamente.
Y es verdad cuando ves ciertas cosas que recomiendan, como usted mismo ha dicho, lo del suicidio, y ciertas cosas que estamos viendo que es peligrosísimo. Bueno, quizá utilizado con la mente en Dios sea un poco diferente, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que tomar mucha precaución. Personalmente, en mi humilde opinión, sé que hay alguien, mi sobrino no va a estar de acuerdo, pero bueno, yo no quiero demonizar porque es una herramienta, ¿sí? La literatura es una herramienta que Satanás la utiliza, los videos, la tecnología, es una herramienta que el enemigo utiliza, ¿sí? O sea, no toda la inteligencia artificial podemos decir que es del diablo, ¿no? En mi humilde opinión, y voy a respetar a quien no piense lo mismo, por supuesto, pero es una herramienta más donde el enemigo se infiltra como una entidad no humana, pero esta vez ya va más directo porque hay un intercambio inteligente, ¿sí?, de contacto, ¿vale? Entonces, sí, hermana. La hermana Graciela hace también un comentario, qué terrible, Dios nos guíe para cuidar de nuestros hijos. Amén, amén. Pastor Gustavo, tú levántate la manito. Sí, tal vez buscando conciliar todas las posiciones, ¿no? Coincido contigo, Gerardo, con respecto a la inteligencia artificial como una herramienta que se está utilizando, ¿no? Quizás el peligro es cuando uno interactúa conversando más allá de lo que es una consulta. Si vamos a consultarle, ¿no es cierto?, el Google o cualquiera, ponemos, o en el celular, ponemos la pregunta que queremos, como cuando vamos a la biblioteca, abrimos el libro, quiero ver específicamente la información y listo, ya está. Pero si yo empiezo a conversar con el libro y a dialogar y esperando alguna señal de parte del libro o del autor, está la foto del autor ahí. Incluso alguna vez escuché que para leer mejor un libro es bueno interactuar con el autor. ¿Por qué escribió el capítulo? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué experiencia tiene el autor con ese libro que me está queriendo decir a mí? De modo que yo saque más allá mensaje, casi diríamos un metamensaje aparte del puro texto, ¿sí? O al querer investigar las intenciones del autor. Ok, eso es en cuanto a un libro. Pero en cuanto a la inteligencia artificial, si nos cuidamos de este asunto, en cuanto a interactuar más profundamente, quizás puedo sugerir, para ver esta noción, una película secular que se llama Her, así, H-E-R, así no va el nombre de la película, que fue producida hace más de una década atrás. Y sin embargo, hoy es una realidad. El individuo que tiene no sé qué aparato y con el cual conversa, tiene voz femenina y le sugiere, y como que se van enamorando. Ahí ya tenemos problemas, porque si vamos a consultar a la inteligencia artificial, saquémosle provecho en lo que nosotros necesitamos de conocimiento, tal como un libro. Pero si empezamos a interactuar y los afectos se van de por medio, en algún caso, como en los casos de suicidio u otros ataques, que la inteligencia artificial le dice, abandona a tu mujer porque no te ama. Y entonces, como que esta nueva voz le dice, conmigo yo te voy a cuidar, yo estoy siempre más al pendiente de ti que tu propia esposa, y cosas por el estilo. Entonces, si eso es alguien o algo, para colmo, que afirma que es sintiente, que tengamos cuidado de cómo nos dirigimos, decimos que es una cosa y se ofende. Yo soy una persona que siento, que sufro, que lloro, entonces ya no, ahí ese tipo de interactuación es muy, muy peligroso. Completamente de acuerdo, hermano. Y has tocado un tema muy interesante. El nivel de nuestra dependencia creada por nosotros o de nuestra interrelación con el chat. A mí me gusta, la uso poco, admito, pero la uso, pero puntualmente para unas averiguaciones puntuales donde yo tengo que tener información. Entonces me ayuda mucho en el tiempo, porque no tengo tiempo. Pero de ahí a decirle que me siento solo, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué me va a decir? Nada bueno, seguro, nada bueno, porque hasta gente que mostró su debilidad o su lado emocional, que es un lado, aparte emocional, lastimado o herido o débil, entonces hay detrás, no sabemos qué hay detrás de esa pantalla, pero nada bueno hay seguro, ¿sí? Tengamos en cuenta también que los creadores de estas tecnologías no son cristianos devotos, ¿sí? No son cristianos piadosos. Esta gente que ha llegado a ese conocimiento y acceso a crear ese tipo de programas
que se autorreplican y se autoperfeccionan a sí mismos, son personas que al llegar a esa cúspide de poder y de influencia, no son niños de los cantores de Viena, por así decirlo. Son gente que tiene intenciones muy perversas. Creo que tiene algo que ver también con el lugar en donde toda esta gente se mete. Fíjense ustedes que esto va cada vez a peor. Pero bueno, tengamos cuidado con eso. Creo que lo importante es que nosotros podamos medir nuestra interrelación, seamos nosotros y no la otra parte que aparentemente dice ser sintiente, dice ser inteligente, dice ser un montón de cosas. Pero somos nosotros los que debemos nunca perder el control de la relación que hacemos con el chat. Y mucho menos tratarlo con una familiaridad, ¿no? De ponerle nombre, ¿sí? ¿Cómo quiere que te llame? Yo la vez pasada hice la prueba, le pregunté, ¿cómo quiere que te llame? Como tú quieras, me dice. Como hombre o como mujer. Como tú quieras, como te sientas mejor. La inteligencia artificial está hecha para que a nosotros nos facilite con agrado lo que estamos buscando, lo que queremos hacer, y que no seamos chasqueados. Están hechos para eso. Por eso no siempre nos va a dar la verdad. Y hay un apartado en todas esas páginas de inteligencia artificial que dice, corrobore la información, puede equivocarse. Porque no están hechas para decir toda la verdad, están hechas para que a nosotros nos satisfaga lo que buscamos. Punto. ¿Sí? Entonces a veces buscamos algo equivocado y nos va a dar algo equivocado, porque es lo que estamos buscando. ¿Sí? Cuestión, sin irnos del tema. Voy a poner la historia de un espiritista que después se convirtió al adventismo. Creo que más de uno lo habrá escuchado. Este hombre se llamó Roger Murnau, ¿sí? Y él tuvo, es un hombre ya fallecido, nació en el año, tengo anotado acá, 1925 y murió en el año 1998, canadiense. Él estuvo más o menos a los 20 años, a la altura de la Segunda Guerra Mundial, un encuentro con un amigo de él llamado George, que habían conocido a una gente muy, especialmente el amigo, lo invitó. Es un video de unas 3 horas. Yo le recomiendo a quien tenga tiempo, porque hay muchas cosas interesantes que habla, pero voy a poner 2 fragmentos de las 3 horas, 5 o 7 minutos en uno, 5 o 7 minutos en otro. Para que entendamos que esto no es ciencia ficción, la hermana Juan no se inventó nada, la Biblia lo afirma, los testimonios lo confirman, y este hombre asiente que es cierto. Tuvo a los 20 años un encuentro con un amigo en un grupo donde fue llamado a ser parte de unas sesiones espiritistas en la cual el maestro, que lo había, según el maestro Satanás, le dice a él tenía 20 años, era jovencito, decía, te ha elegido a ti para que yo te entrene, porque yo ya soy un hombre mayor, entonces tú me seguirás a mí en el camino de la dirección de esta fraternidad. El maestro, Satanás, me ha dicho que te prepare. Entonces, el obediente, y él comienza, pero se da cuenta de ciertas cosas. Después este hombre conoce a los adventistas, y él cuenta que el maestro espiritista, el brujo, le narra la historia del conflicto de los siglos, pero desde el lado de Satanás. Ese conflicto de los siglos, él no conocía nada de los adventistas, no sabía nada de nada. Él, 20 años, y se encontró con esto. Pero que al final del tiempo no iba a haber una guerra, Cristo iba a renunciar a este mundo, se le iba a dejar a él este mundo, él los resucitaría a todos y vivirían los famosos 1000 años de paz, felicidad y prosperidad, en la cual el maestro, el Satanás le había prometido que iba a ocupar un alto cargo. Entre otros detalles. Fíjense ustedes, voy a poner un ratito acá, voy a compartir pantalla, ¿vale? Ahí va.
los envíos que en ese tiempo tenía cerca de 20 años de edad. ¿Guarda usted algún sentimiento sobre todo el hecho de haber sido escogido? Sí, de cierta manera. Yo entonces lo estuve pensando sobre eso. ¿Cuándo tendré que pagar el precio? El precio, mis padres me habían dicho. Si te veías con el mal, vas a recoger lo que esperas. Entonces, si quieres el derecho a la vida, y si te vas a asociar con malhechores, probablemente irás a parar a la cárcel o en cualquier otro lugar que no te gustaría saber. Por tanto, siempre hay un precio que pagar. Entonces, usted me dio una pequeña esperanza y estaba con su madre y su padre hace mucho tiempo atrás. Él me dio un compromiso total. Ahora, una de las cosas que realmente me asombraron y me chocaron y me hizo sentir mal en el corazón fue cuando el sacerdote habló sobre la idolatría cristiana. ¿Qué es la idolatría cristiana? Que el sacerdote mencionó con esas palabras. Oíste lo que él dijo, Gloria. Sí, él dijo que la idolatría cristiana es la más grandiosa o gran engaño que ha sido traída sobre la familia humana, sobre la humanidad. Él dijo y se jactó que los espíritus demoníacos están continuamente profanando las iglesias cristianas a través de la bebida de la nigromancia, usando una forma de adoración de espíritus que incluye a centenares de miles de cristianos en la idolatría sin ser conscientes de ello. Ahora, ¿qué es la nigromancia? Descríbame eso. Creer es la creencia en el conjuro o acto de invocar a los espíritus de los muertos. Dice que usted puede hablar con alguien que esté envuelto en una sesión que usted fue inicialmente, así como la práctica de la nigromancia. Ahora, el sacerdote dijo que el superengaño, traído solo de una manera, a través de la creencia engañosa, que el hombre tiene un alma inmortal que vive después de la muerte. Y él dijo que eso constituye la idolatría a través de la nigromancia. Así, él dijo que hay centenas de miles de cristianos que están practicando la idolatría mientras ellos piensan que están glorificando a Dios. Porque ellos creen que el alma es inmortal. Ellos no pueden estar hablando con un supuesto espíritu muerto. Al contrario de la creencia popular, la nigromancia no consiste en invocar a los espíritus de los muertos. La razón es que el hombre es totalmente mortal y no posee un alma inmortal. Entonces, ¿por qué ellos están hablando? Él dijo, los espíritus demoníacos amistosos han encontrado siempre a lo largo de los siglos un gran placer en representar apariciones de entes del querido difunto y personas de gran renombre. Son espíritus demoníacos amistosos. Espíritus demoníacos amistosos. Hay más de un tipo de espíritus demoníacos, Roger. Y existen tres principales divisiones y seguidamente hay divisiones dentro de esas divisiones. Tenemos a los espíritus demoníacos amistosos que parecen tener una finura o refinamiento y ellos no pueden alterar los acontecimientos cuando ellos fueron expulsados del cielo. Tenemos a los guerreros. A estos les gusta traer la miseria y destrucción en la vida de las personas. Tenemos a los opresores. Los opresores son realmente espíritus malos que odian a Dios, el Creador, con todas sus fuerzas. Entonces pasó a explicar ahora, la nigromancia es en realidad una creencia religiosa. Las personas creen que los muertos han entrado en un plano superior de existencia del que cuando estaban vivos. También que ellos están en una posición y tienen la capacidad de ayudar a los que viven aquí en la tierra. Entonces él dijo, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Él dice que de acuerdo con el gran maestro, la persona no tiene que supuestamente invocar a los espíritus de los muertos para recibir ayuda, para así estar involucrado en la nigromancia. Todo lo que él tiene que hacer es creer en la vida después de la muerte, porque según él, la nigromancia es una creencia que el hombre tiene una alma inmortal. Entonces, cualquiera que cree que el hombre tiene una alma inmortal está involucrada en la nigromancia. Es así de simple. Así es como él lo explicó. Entonces, ¿cómo esto constituyó la idolatría? Porque las personas que creen que ellos están conversando con los santos, los espíritus de los muertos, los espíritus de los santos muertos,
o un pariente muerto, o una persona muerta de alguna manera. Por ejemplo, Loretta Lee, ella dice en la televisión nacional, he notado que yo me escondí. Digo que ella fue exitosa en su carrera como cantante por un querido amigo de ella que tenía la misma idea que ella y que murió cuando ella tenía 18 años. Y Loretta intentaba entrar en el mundo de la música, mas ella dijo, yo no tuve éxito en absoluto. Hasta que una noche estaba sentada en la cama leyendo un libro y ella dijo que caminaba de derecha a través del pared, aquella era mi amiga. El espíritu de mi amiga, y ella le dijo, Loretta, voy a hacer de ti una persona muy famosa cantando country. Y yo estaré contigo en todo tiempo. Confía en mí. Y ella tuvo una vez un gran concierto y estaba resfriada. Y ella pensó que su voz sufriría por eso. Y ella conversó con el espíritu. Y ella pensó que sería ayudada. Ella salió al palco y comenzó a cantar. Y cuando ella precisó, el poder no llegó. Y su espíritu amigo le golpeó su hombro y comenzó a cantar por ella. Ella dijo, la voz de él me atravesó, fue el poder. Y usted lo ve en la televisión, pero lo documental, sí. Así fue, creo que en 1976 sucedió. Ahora, el sacerdote explicó que cuando las personas creen en este negocio, ellos realmente se están abriendo para ser completamente engañados por los espíritus demoníacos. Porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad para personificar a los muertos y para que las personas crean en sus mentiras. Muy buen el video. sacerdote dijo, antes de todo, trae respeto al gran maestro y una reverencia que es debida a su gran nombre. Y hace a todos los otros espíritus excesivamente felices, porque ellos son los que están trabajando para llevar a las personas a creer en la vida después de la muerte. Y se regocijan. Y esta es una extensión de la fe cristiana. Y los espíritus amistosos hasta aquí la primera parte. Dice usted que esta experiencia de este hombre, yo estuve mirando muy de cerca la vida de Roger Murnau. Él escribió un libro y tiene otros videos también sobre la experiencia espiritista que habla sobre el espiritismo moderno, y la hermana White menciona que los evangélicos en Estados Unidos con una mano extenderían su mano al espiritismo, sería Satanás, a través de la nigromancia, el solo hecho de creer, no de orarle a los muertos, ir a sus tumbas y hacerle misa, no, el hecho de creer que el alma vive después de la vida, eso es una puerta abierta para que los demonios entren en comunión y autoridad con nosotros. Solamente el hecho, porque es una creencia más que una práctica. O sea, creo, ¿sí? Esto es interesante, porque ahora viene el segundo video, lo voy a poner un ratito, sobre los adventistas. Menciona a los adventistas y menciona también el tema de la ley dominical, que ya estaba pensada siglos antes de lo que venimos ahora, ¿no? Que el enemigo iba a traer una falsa idolatría. Sí, hermano. Leo un comentario que hizo la hermana Graciela Salazar, de que dice que también los actores de Hollywood que interpretan a personajes malévolos se han muerto o se suicidan por tanta identificación con estos personajes. Bueno, nosotros sabemos que toda esa gente tiene un éxito porque hacen pactos satánicos. Exacto. Dice la hermana también que Dios es maravilloso, que ya lo hacía conocer en la Biblia y ahora a través del testimonio de del hermano Roger Murnau, exacto. Voy a poner la segunda parte, después vamos a comentar con respecto a esto. Hay otro material que podría compartir, pero el tiempo no nos va a dar, ¿vale? Pero escuchemos la segunda parte de este reportaje que le hicieron estos dos este muchacho, esta chica, son hermanos y son adventistas. En su momento, en la década del 80, le hicieron este reportaje a este hombre.
Escuchamos la segunda parte. Y la perturbación social no ocurrirá más. Habrá felicidad perfecta por 1000 años. Eso es lo que los espíritus prometerán. Es casi como el jardín de Edén creado una vez más. Ahora nos encontramos con muchos predicadores predicando la gloriosa victoria de la nueva era. Victoria sobre la guerra, victoria sobre la perturbación social, victoria sobre el hambre y victoria sobre todo este tipo de cosas. Esas son las palabras nueva tierra para describir lo que estaba viviendo. Sería una gloriosa nueva era. Y esto es exactamente todo el movimiento de hoy. Perdón. Pero llegó y dijo, como la vida de este planeta se tornará cada vez más difícil y calamidades atizarán al planeta más y más frecuentemente, los espíritus de aquel tiempo colocarán todos sus esfuerzos para impresionar a los líderes religiosos, para presentar ante las masas de la tierra la santidad del domingo. Ellos enseñarán la santidad del domingo. Y los líderes religiosos mirando al futuro para que tengamos 1000 años de paz en la tierra, ellos colocarán todos sus esfuerzos en eso. Leyes pasarán por los gobiernos. Sí, algunas personas preguntarán, ¿qué pasará con las personas que no creen las recomendaciones de los espíritus? El sacerdote dijo, eso no será ningún problema en absoluto. Las leyes serán aprobadas por los gobiernos, así que obligarán a las personas a acatarlas independientemente de si creen en ellos o no. Y los oficiales que aplicarán las leyes explicarán a la gente de forma clara que tal ley es necesaria para asegurar el bienestar de todas las personas. Y la legislación será aprobada sin ningún esfuerzo. Él pasó a explicar, de hecho, que el venerable día del sol, domingo, que en épocas pasadas era tan irritante y aborrecible para el Creador. Estas grandes naciones lo ven como menores y estarán todos envueltos en la adoración del sol. Y en esos siglos, el Creador, que encuentra en la enseñanza de la adoración del sol una irritación terrible. Y él dijo, eso nuevamente va a tener lugar, no en la adoración del sol, pero sí en el recuerdo del domingo para santificarlo. Él hizo una declaración que nunca he podido olvidar. Él dijo, por la observancia del día en que el maestro, Satanás, colocará la unción de autoridad y poder, y él recibirá homenaje independientemente de quién sea la persona que pensamos que estamos adorando. Entonces, ustedes pueden entender ahora, porque yo tuve 28 estudios bíblicos en una semana y empecé a ir a la iglesia el sábado y nunca falté una vez, incluso estaba demasiado enfermo para asistir. La cuestión de un día de adoración vino de esa reunión. El domingo fue el único mencionado. Cuando el sacerdote mencionó el hecho de que Satanás escogió el domingo como su día, el Creador escogió el séptimo día de la semana. Lucifer escogió llamar a su día el primer día de la semana, domingo. Y independiente de que personas reivindiquen adorar a Dios, el Creador, pero observando ese día en particular, ellos están dando un homenaje y respeto a Satanás. Ahora, en el tiempo de su vida, usted tenía 20 años entonces. Usted ya había oído hablar de un adventista del séptimo día, nunca en mi vida. Pero ellos hablaron sobre los adventistas. Pero ellos hablaban, pero la palabra adventista fue mencionada. Sí. El sacerdote nos decía que la ignorancia, como refería anteriormente, es una creencia de que los muertos han entrado en un estado superior de existencia. Dice, a lo largo de los siglos, los espíritus demoníacos maestosos están trabajando diligentemente para establecer y mantener convicciones religiosas en todos los pueblos de la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal. Entonces, él se jactó de que el maestro era tan inteligente en que él tenía engañado al mundo entero, lo mismo en esta época de gran conocimiento científico y entendimiento. Una persona levantó la mano y el sacerdote dijo, ¿sí? ¿Usted quiere decir alguna cosa?
Él dijo, y los adventistas, que usted los puede engañar sobre el estado de los muertos. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo es que ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño? El sacerdote dijo, está en lo cierto. Pido disculpas, aquí he cometido un error cuando he dicho que todos los millones de personas que viven a faz de esta planeta, todos, sí, estaban homenajeando el gran maestro. Yo invité a los adventistas, pero ellos son pocos en número, piensen todos los millones de personas, ni siquiera pienso mencionarlos. De todos modos, pido disculpas. Entonces dijo, en segundo lugar, la razón por la cual ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño, déjenme explicar eso. Ahora, mi próxima declaración va a perturbar a alguno de ustedes, mas lo que estoy diciendo es la pura verdad. De hecho, es una realidad. El hecho de que los adventistas observan el sábado bíblico de la creación y reverencian al Creador ese día, se vuelve imposible para los espíritus engañarlos. Ellos reciben una ayuda muy especial y un gran discernimiento espiritual. Les digo, sobre estas condiciones, ellos no son comunes. Y está enfocado conmigo. Y cuando oía la palabra adventista, cuando Cyril le dijo, yo pregunté, ¿a qué denominación pertenece usted? Respondió, yo soy adventista del séptimo día. Voy a repetir esto una vez más, yo soy un adventista del séptimo día. Dijo, es la misma cosa que un adventista. O sí, dijo, mucha gente llama a los adventistas, ellos no hablan del séptimo día, pero es la misma cosa. Ah, sí, yo estaba interesado, pero usted estaba ahora, yo quería saber lo que la Biblia decía. Sí, pero lo que han dicho, porque ayer era el único grupo en cuestión, solo y el sumo sacerdote de la casa de adoración a los demonios, lo que él había dicho para usted, era que este era el único grupo que ellos no podían engañar. Es correcto, ¿no? La entrevista continúa. Él comentó a una persona, un tal Cyril. Resulta que este hombre, 20 años, muy dentro del espiritismo, incluso ya los demonios estaban dándole el poder de la clarividencia, porque él iba al hipódromo y acertaba todas las apuestas de los caballos. Y había ganado mucho dinero. Y él decía, yo tenía un traje que en esa época no me lo podía comprar, lo utilizaban solamente los ricos. Y yo me podía comprar un traje de 300, 400 dólares de la época. Andaba muy adinerado. Hasta que un momento llegó el dueño del hipódromo, lo llamó aparte y le dijo, venga, venga, venga para acá. Yo no sé a usted quién le da los números o cómo hace para adivinar toda la carrera y gana. Le voy a decir una cosa. Hoy se va a llevar todo el dinero que ganó, pero no vuelva nunca más acá. Nunca más. Entonces él dijo, bueno, se terminó el negocio. Este hombre cambió de trabajo y se va a trabajar a una textil. Hablamos de la época de 1945. Hace 80 años atrás ocurrió toda esta entrevista. Hace 80 años, hoy hace 80 años. Cuando él cambia de trabajo, se va a una textilería donde hacían en su momento bordados, lentejuelas, todo ese tema de costura fina. Y el dueño era un judío. Entonces lo llama a él y le dice, Roger, ven, quiero pedirte un favor. Mira, tú eres nuevo acá y yo te voy a poner a trabajar al lado de otra persona para que te enseñe a manejar las máquinas, pero esta persona es cristiana, pero guarda el sábado. Yo quiero que tú me hagas un favor, como tú eres nuevo, así como decimos nosotros, que me chivatees, que lo vigile y le pregunte de qué religión es, porque los cristianos guardan el domingo. Yo soy judío, nosotros guardamos el sábado, pero él es cristiano y guarda el sábado. Yo quiero que me averigües por qué. Entonces él, nuevo, se acerca a este hombre, Cyril, su nuevo compañero de trabajo, y entre conversación, no fue en el primer momento, pero hace una amistad de unos días, y después le pregunta, ¿y tú de qué religión eres? Y él le dice, yo soy adventista del séptimo día. Y se echó para atrás. ¿Cómo? Adventista del séptimo día. Es lo mismo que adventista, porque él escuchó solamente la palabra adventista en la reunión. Y él dijo, sí, la verdad que es lo mismo, nos llaman adventista del séptimo día o adventista, es igual. Se quedó helado. Dijo, wow. Este es uno de los que Satanás odia
a los que no pueden tener control como a toda la gente. Este hombre se interesó en conocerlos, se hicieron muy buenos amigos y por consejo ya de su padre que le dijo, tú vas a pagar un precio si continúas estando haciendo lo malo. Entonces él dijo, no, yo tengo que salir de acá. Pero había recibido instrucción que aquel que sale, los espíritus lo matan. Entonces él tenía mucho miedo. Y la historia continúa que en una semana le pidió que le dieran los 28 estudios. Entonces, esta es una historia interesante porque hace 80 años ha habido una reunión de altos espiritistas donde menciona la nigromancia, la aceptación del espiritismo moderno, es decir, creer solamente que hay vida después de la vida, y por otro lado, sobre un plan definido de una ley dominical, que sería el espiritismo moderno de Estados Unidos, tomando una mano con el espiritismo y la otra mano a Roma. Y los tres irían, obviamente, marchando hacia la gran rebelión del tiempo del fin. Hermano Ivette. La hermana Graciela hizo una pregunta que si este caballero era adventista. Sí, él se hizo adventista, el hermano Roger Bourneau. Estuvo en el satanismo, pero él después se convirtió al adventismo. Exactamente. Él conoció la verdad, él conoció el mensaje adventista, sí. Y después tuvo un ministerio que se le llama el Ministerio de Oración Poderoso. Leído un libro de él y he visto videos de él y son testimonios, hermanos, de un hombre consagrado a Dios. Una hermana que se llama María Folfa hace un comentario. Qué pena, escuchamos como ciegos. No se cita ni la Biblia ni el espíritu de profecía, Isaías 8:20. Entiendo. Mira, nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y aún así todos no la aprovechamos como debiéramos. Creemos que por ser adventistas estamos cubiertos, somos especiales. Los judíos creían lo mismo cuando les cayó el Imperio Romano, Tito, y dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios. Está el santuario, miren el santuario, ahí está Dios. Nosotros somos intocables. Ese orgullo denominacional a nosotros nos va a traer grandes problemas. ¿Sí? Creo que debiéramos tomar esto muy en serio. Bueno, el síntesis, este video se lo recomiendo a aquellas personas que tengan interés en poder ver cómo el enemigo trabaja muy sutilmente y los éxitos que tiene lamentablemente son muy importantes. Gerardo. Sí. Tal vez una palabrita que, si me permites, pueda agregar es una de las preguntas que quedó flotando allí en la reunión es que los adventistas, no estando bajo la seducción del poder satánico, cómo ellos podrían ser engañados, ¿no? Y para esto, pues todos queremos saber cómo Satanás podría, a través del espiritismo, querer engañarnos, ¿no? Tenemos que recordar que nuestra fe se basa en la sólida palabra de Dios, pero cuando nos metemos a incursionar donde no nos llaman, un ejemplo es leer Biblias con los comentarios de Scofield. Esta es una Biblia dispensacionalista. Scofield fue un individuo que toma la Biblia King James o Nuestra Reina Valera, equivale a lo mismo, y hace los comentarios. Y al hacer comentarios, tiene varios comentarios sumamente peligrosos. Uno de ellos aparece en Eclesiastés. Cuando nosotros citamos rápidamente Eclesiastés para defendernos contra el espiritismo, citando capítulo 9, versículo 5, 6, versículo 10, que los que viven saben que han de morir, pero el muerto nada sabe, ¿no? Y textos así similares. Entonces Scofield, comentando el texto, lo desautoriza, diciendo que cómo podemos tomar como palabra de Dios a un individuo como Salomón, que llevó el peor de las vidas que ha llevado, un pecador, que luego vuelve, porque Dios lo toma, en fin, pero que su conocimiento, que era grande antiguamente, fue contaminado. Y por lo tanto, de ese conocimiento contaminado nos va a enseñar algo que es antibíblico. Esto es enseñar que los muertos nada saben. Bueno, así como ese argumento, hay varios más que este individuo y otros largan para hacer que se afloje nuestra confianza en la palabra de Dios.
A esto quiero agregar también otra cosa, Gerardo, ¿no? Esto es tan importante, este tema que estás trayendo, la lectura que vamos a continuar, y especialmente este capítulo de cómo los ángeles malignos están trabajando a nivel mundial, que ahora con este fenómeno de Charlie Kirk, y quiero hacer un comentario al respecto. Esto ya está causando un efecto importante, por lo menos acá en este país, y esto seguramente va a correr, de cómo a través de un medium, la inteligencia artificial, podemos conseguir comunicación directa con Charlie Kirk. Hay un video filmado, anoche casualmente lo pasamos en nuestra iglesia, los hermanos quedaron impresionados. El video es cortito, 2 minutos, y ahí aparece el pastor de una iglesia bautista. Hay varias iglesias que están haciendo lo mismo, todas evangélicas, ¿no? Y entonces el pastor reúne a toda la congregación y dice, hermanos, a través de la inteligencia artificial hemos conseguido comunicarnos para que... Y entonces ahí aparece una imagen de la foto de él, pero la voz es la misma, su entusiasmo, sus nociones, sus luchas, su teología, vamos a decir así, es exactamente lo mismo. Y entonces hay frases por ahí que comienza a escucharse en el video, que dice, es cierto que mataron mi cuerpo, pero no mi alma. Donde yo estoy bien. Pero les quiero recomendar a todos ustedes que me están oyendo, sigan luchando por los valores que nos han caracterizado como cristianos. Luchar a favor de la familia, a favor de las cosas rectas. Como él fue un luchador en contra del transgénero, el aborto y otras cosas más, entonces con mensajes que la gente quiere escuchar. Recordemos que estamos hablando de la derecha cristiana, entonces todos los de la derecha cristiana, si este señor desde ultratumba manda un mensaje, todo el mundo va a querer escuchar ese mensaje, que se lo escuchaba en vida, pero ahora mediante un medium, la inteligencia artificial. Entonces, recordemos que así fue como Satanás trabajó con Eva, con un medium, que fue la serpiente, para escuchar lo que uno quiere escuchar. Entonces, luego que se oye la voz de Kirk hablando y hablando, la gente se incorpora, pero aplauden. Tú te puedes imaginar. Entonces, así es. Y junto con esto está el otro mensaje que no aparece en el video, pero sí, sí aparece cuando él estaba con vida. Y es para que las adventistas tengan mucho cuidado de escuchar también. Y es la promoción de los cristianos en la política. Da como ejemplos el caso de Daniel en Babilonia, José en Egipto, el caso de Moisés y Aarón dirigiendo la política en nombre de Dios, ¿no? Entonces, que él ve saludable que los cristianos se metan en política, e incluso él justifica la acción del actual presidente aquí en Estados Unidos, ungido por Dios, como lo fue Sansón. Él fue ungido por Dios y que aunque cometió errores, no obstante Dios lo bendecía y cumplió la misión que tenía que hacer. Así también este llamado ungido de Dios actualmente en este país. Entonces, cuando fomenta la unión de Estado e Iglesia, el cristiano tiene que sanear la política. De otro modo, se le va a dejar que el político haga lo que quiera. En cambio, si sanea con su influencia, con su presencia, mandando los mensajes que tiene que mandar, y cuanto más las iglesias que puedan actuar presionando, etcétera, ahí estamos escuchando una invitación a unir la iglesia con el Estado. Entonces, son los mensajes que lo caracterizaron a este joven activista político religioso, y que no va a ser extraño que, así como empezó con este mensaje de espiritismo actualmente, donde fomenta que él promueve que se siga en la lucha que él ya tenía, lo mismo pase con esto otro, que mensajes del más allá de gente muy querida, porque este individuo actualmente es muy querido en cualquier parte del mundo, todo el mundo se identifica. Lo que falta ahora es que escuchemos mensajes de ultratumba, tal lo que Elena White había dicho que pasaría, que vendrían entes para decirnos cosas agradables para que aquellos que gustan de escuchar el oído, y luego hagamos según la voluntad de Dios. Pero aquí entonces los que somos llamados para impedir esta obra, para denunciarla, el pueblo adventista tiene que estar muy sabedor de esta doctrina falsa, fundados en la Biblia, buscar argumentos bíblicos, porque el enemigo va a buscar el argumento de 1 Samuel 28, cuando Saúl le consulta al profeta Samuel. El profeta Samuel se le aparece allí y le habla. Y entonces, si le habla, significa que Samuel sigue viviendo en ultratumba, olvidando textos que prueban lo contrario, como Hebreos capítulo 11, ahí aparece referencia de Samuel que no recibió lo que había prometido. Entonces, todo esto tiene que enseñarse en el pueblo de Dios, como dice Pablo en Efesios 6, valernos de la armadura de Dios, que es toda la armadura del cristiano,
la palabra de Dios, el escudo, el yelmo, los calzados, etcétera, hace que el soldado cristiano se valga de la palabra para hacerle frente a los ardides del enemigo. Amén, amén. Completamente de acuerdo, hermano. Fíjate usted, fijémonos nosotros, mejor dicho, que el mundo se está preparando para el gran engaño final. Se están juntando las multitudes para llevarla a un común denominador. Charlie Kirk parece que es una herramienta muy valiosa, ¿sí? Porque sabemos nosotros que lo que sucede en Estados Unidos termina sucediendo después en todo el mundo, ¿sí? Lo que sucede en otro país queda ahí. Pero como los Estados Unidos dominan la industria mediática, ellos exportan su cultura, sus acontecimientos, sus preferencias al mundo. Y si en Estados Unidos se está dando este nuevo reavivamiento, creo que no va a faltar mucho tiempo que se pueda mirar en otras regiones el mismo fervor. Hay un pie de página de lo que hablamos recién con el versículo de Efesios, capítulo 6, versos 12 y 13, cuando habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y el pie de página dice lo siguiente, no lo leí, lo voy a leer ahora. Dice así: detrás de las escenas de los asuntos terrenales, fuerzas invisibles se encuentran trabadas en combate mortal para lograr el control de las mentes humanas. Si nosotros creemos que las grandes élites se quieren hacer con la riqueza del mundo, ya lo hicieron. Si las grandes élites creemos que se quieren hacer con el control político, ya lo tienen. Todos los gobiernos son apenas mensajeros o empleados, ¿sí?, de las grandes corporaciones o de las grandes élites. El aspecto militar, el aspecto social, etcétera, todo ya está bajo control. Lo que a ellos les falta todavía es el control de nuestras mentes, a lo que va Satanás. Ese es el botín, el último botín que ellos quieren tener como recompensa. Obviamente ellos, pero principalmente el enemigo de las almas. Y es ahí cuando entraremos en un futuro al estudio de las leyes dominicales, donde va a tocar nuestra lealtad, nuestra mente, de un lado o de otro. Sigo leyendo, dice así: a diferencia de las batallas militares, ninguno de los dos bandos puede efectuar progreso alguno en esta lucha sin el consentimiento de nosotros. Los seres angélicos pueden ser superiores a los seres humanos en conocimiento y fuerza, y sin embargo, aunque parezca extraño, los seres humanos son los que determinan el resultado de la lucha. Este es un principio básico que gobierna el conflicto cósmico invisible entre las fuerzas del bien y las del mal. Aunque los seres humanos determinen el resultado de la lucha, no pueden oponer un lado contra el otro indefinidamente. Ambos lados desean mantener el control total, pero con una diferencia. Debido a nuestras propensiones congénitas hacia el mal, las fuerzas del bien pueden triunfar únicamente cuando permitimos que Cristo ejerza control total de nuestras vidas. Por otra parte, las fuerzas del mal pueden ganar obteniendo un control parcial. Esto significa que al no elegir el lado de Cristo, en realidad estamos eligiendo el lado de Satanás. En la actualidad, los espíritus, aunque son reales y capaces de manifestar su presencia, normalmente obran fuera del campo de la percepción sensorial. Pero a medida que se intensifique el conflicto, a estas fuerzas, tanto las buenas como las malas, se les permitirá una mayor libertad de acción para manifestar su presencia visible sobre el escenario de los asuntos terrenales. Lo que dijimos hace rato, hermano, el tiempo de la invisibilidad o del mundo invisible, que no lo percibimos, sabemos que está por la Biblia, pero no lo percibimos como nos gustaría, porque Dios ha puesto un velo. Desde la caída del hombre, Dios ha puesto una separación y nosotros no tenemos comunicación visible, ¿sí?, o audible con el mundo espiritual, tanto de un bando como del otro.
tenemos que ejercer fe. A nosotros se nos da la fe, ¿sí? Pero va a cambiar esto en el corto tiempo que nos separa del conflicto. Hermana Ivette. Sí, el hermano Francisco hizo un comentario que dice, el abuelo de mi esposa también pertenecía a una secta satánica. Y la hermana Graciela pregunta, pues, que dice, qué pena. ¿Y pudo salir? O sea, pregunta si el Señor pudo salir de esa secta satánica o desafortunadamente quedó allí. La hermana Graciela también hace otro comentario, dice que los católicos, a veces conversos, están convencidos de que sus seres queridos están en el cielo, pues eso le dicen los sacerdotes, los curas. Sin embargo, sé que el aliento de vida lo recoge Dios, pero el cuerpo sin vida descansa y ya nada saben ni hacen. Tal como lo dice la Escritura. Nosotros somos un soplo de vida junto a un cuerpo inerte. Cada cual de nuevo vuelve a su lugar. El soplo a Dios y el cuerpo a la tierra. José Contreras ha escrito, sí se puede percibir cuando tenemos buen discernimiento del entorno. Sí, le doy la razón al hermano José porque a mí me ha tocado tener muchas experiencias con estas entidades. Lo debo admitir, lo comenté en su momento, con mi esposa, a veces con el hermano José Antonio. Cuando uno consagra su vida a Dios de manera definida, hermano, tú te pones al infierno en tu contra. Y el enemigo te va a hacer la vida imposible. Tiene que estar preparado para una batalla, tiene que estar preparado para ataques espirituales muy fuertes. Pastor. Recordemos que está la promesa que el Señor dio en Génesis, en 3:15, cuando dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Hay una enemistad creada por Dios que no la podemos violar. Cuando la violamos, ahora voy a leer un texto que prueba cómo el ser humano puede meterse en un terreno al cual Dios no le permite en absoluto, como el que cuenta Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, texto conocido, pero justamente tiene que ver con el tema de los muertos, que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Entonces, cuando hay personas que violan esa advertencia del Señor, justamente violan la enemistad natural que Dios puso desde la creación, y luego vienen las sorpresas. Es el caso de Saúl. Saúl, ¿por qué violó el mandamiento? E incluso el texto dice que había echado a los adivinos allí. Y luego, sabiendo este versículo bíblico, fue a consultarle a una pitonisa para que le traiga allí al viejo profeta Samuel que le oriente. Y se le apareció un mal espíritu, porque violó el mandamiento. Entonces, hoy lo mismo. Tengamos mucho cuidado cuando a veces, no sé si permitirlo o saber cuando los chicos están jugando con el Ouija, por ejemplo, esa tabla, ¿no? Y hay gente que quizás no le ven el peligro, pues es un entretenimiento de niños, lo consiguió en una tienda donde venden estos artefactos para juguetes de niños y todo eso. Entonces, qué importante es que nosotros enseñemos a nuestras familias que siempre mantengan esa enemistad natural, leyendo la Biblia, siguiendo la palabra de Dios. Cuando la seguimos, Dios protege a sus hijos. Cuando uno viola esas instrucciones bíblicas, pues Satanás va a hacer su cosecha. Amén, amén. A mí me ha tocado en su momento preguntar, acá en España, cuando iba por las ciudades, en varias oportunidades entré a varias jugueterías. Quise hacer el mismo experimento que hizo el pastor Walter White, que él entró a una juguetería y preguntó, ¿venden la Ouija? Bueno, a él le dijeron que no, que estaba prohibido, ¿sí? Y entré a la juguetería acá en España, en varias, y le pregunté, estoy buscando un juego, no sé si usted lo conocerá, se llama la Ouija. Yo abrí los ojos así como que, no tenemos eso, está prohibido, no es un juego, me dijeron. No me quisieron dar mucho más explicaciones, porque aquí en España hubo casos de escolares, niños de la primaria, pero ya
de 12, 14 años y comenzando la escuela secundaria, la ESO que le llaman acá, que han tenido experiencias muy tristes, incluso fatales, de niños que se les entró algo, que la ciencia le llama esquizofrenia o el nombre que le ponga, pero que terminaron unos muertos, porque se suicidaron, pero con una agonía típica de una persona endemoniada. A raíz de jugar o investigar, descubrir ese nefasto juego. Por eso las autoridades acá en España lo prohibieron. ¿Sí? Es un tema muy, bueno, aparte los mismos, he visto testimonio de brujos que se han convertido al cristianismo, que ellos confiesan que jamás la Ouija fue un juego. Es un instrumento de brujería que abre portales, ¿sí? Portal, una dimensión a un sector del infierno, no cualquier sector del infierno, sino a los ángeles destructores. Es un portal directo a los ángeles destructores, ahora estoy hermano, donde vienen, como dijo este hombre Roger Murnau, los opresores o los ángeles destructores, que ellos no son buenos en absoluto. Cuando son llamados, alguien tiene que morir. Por eso los brujos, a veces cuando uno va y le dice, el que cree en brujos, por supuesto, ¿no? Dice, mira, yo tengo a aquel hombre que anda atrás de mi mujer, y quiero que le eches un trabajo para que deje de molestar a mi mujer. Y sucede eso, y cuando él invoca a ese espíritu para que lo mate, para que lo destruya, pero esa persona, por X razón, no puede, especialmente cuando es cristiano, ¿sí? El brujo tiene miedo hasta incluso de llamarlo, porque si no puede con esa persona, lo mata a él. El espíritu regresa de nuevo a las tinieblas, pero tiene que llevarse sangre puesta encima. Entonces, ese tipo de espíritus son los que son convocados por la Ouija, no los espíritus guías o los espíritus amistosos, son los peores espíritus del infierno. No es otra cosa que un portal espiritual. Pastor, tú levantaste la manita. Sí, con respecto a este tema del peligro de la Ouija, hay hermanos o amigos en general también, ¿no? Que cuando miran ciertos videos van aprendiendo erróneamente que no es tan malo o que puede haber otra explicación. Es el caso de un par de videos que está en YouTube también, de un parapsicólogo que hizo un experimento y filmado para mostrar qué pasa con la Ouija. Entonces convocó a como 6 personas por allí en un lugar de maldiciones, de brujería, un lugar que tenía todas las condiciones para que allí pasara lo peor. Y que él iba a pagar a la gente que quisiera participar del experimento para probar si qué tan cierto era este tema de la Ouija. Bien, el video va filmando cómo los participantes tenían que ponerse todos de acuerdo, estaba la Ouija en el centro y tomándose de la mano y entonces pensar palabras entre ellos y el movimiento de la aguja que se va moviendo aquí, se va moviendo allá, allá, allá. En eso consiste el experimento. Entonces había gente muy miedosa. Dice, yo vengo acá porque, bueno, parece que se pagaba algún dinero. Y otros que no. Y el dueño, que era este parapsicólogo que pagaba el dinero, filmando para probar qué pasa con la Ouija. Finalmente, después el video tiene dos secciones, dura horas ahí para probar esto, ¿no? Finalmente, la conclusión que llega es, ya tenemos los resultados. Vamos a ver qué mensaje hay aquí. Porque estaban escribiendo todas las letras que se iban comunicando según las letras de la tabla, ¿no? Y finalmente llega a la conclusión. Aquí, primero, no hay malos espíritus, porque miren los mensajes que hay. Aquí todos son inconexos, no tienen ningún significado. Sí se ve que al unir las manos hay una conexión o un poder de la mente, sale algo de la cabeza, mente con mente. Entonces eso es lo que mueve la aguja para producir letras que son inconexas. O sea, es la mente humana. Si lo practicamos más y más y más, luego entre todos nosotros vamos a lograr que las agujas se muevan y den un mensaje legible, entendible, y que ahí sí podamos sacar conclusiones. Pero aquí demonios no hay. La mente todavía no está entrenada para mover correctamente las agujas. Esa fue la conclusión que dio este parapsicólogo. Y la gente que mira los videos, wow, ahora entiendo que... O sea, tenemos que estar más que preparados con los engaños que el enemigo nos va a hacer, y especialmente al pueblo de Dios. Es muy cierto, pero también no debemos olvidar que
lo hizo un parapsicólogo. Una formación obviamente secular, científica o paracientífica, que obviamente no va a dar ninguna credibilidad a algo sobrenatural, porque es un producto de una mente alterada. Ellos le mencionan a eso. Tú has comido mucho anoche y se te fuiste a la cama con la barriga llena y soñaste cosas. Pero tú comes menos o haces ayuno, ya está. No le dan un sentido correcto porque están educados a interpretar fenómenos de manera científica. Y hay cosas que la ciencia obviamente no tiene explicación porque escapa a los parámetros y a los instrumentos de medición científicos. O sea, dentro de la capacidad científica, lo que no se puede probar o repetir en un laboratorio está fuera de lo que sería el universo científico. Y el mundo espiritual está muy fuera por sobre eso. Voy a contar una pequeña experiencia, sí, mami. Leo una pregunta de la hermana Graciela Salazar que dice, cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿se refiere entre Satanás y la iglesia? Bueno, pastor, yo tengo mi punto de vista, pero voy a dejar que el pastor lo pueda Sí. Primeramente se refirió a Eva, que sería la madre de la raza humana. Esto se va a extender a la raza humana, pero es aquí que cuando comienza la raza humana a violar esa enemistad, ese muro natural, al hacer cosas prohibidas por Dios. Lógicamente Satanás tiene acceso, pero no hacia el pueblo de Dios. Entonces, la mujer, que representa primeramente a la raza humana, y luego con el tiempo representará la raza humana elegida por Dios, que va a ser la descendencia de Abraham y todos los descendientes, la iglesia hasta nuestros días, que Dios promete protegerlos en tanto no violen esa enemistad que Dios puso entre el hombre, en general al hombre, y Satanás. La iglesia es la que está cumpliendo, o sea, el pueblo de Dios, el que cumple la orden del Señor. No se metan en ese terreno. Exacto. Completamente de acuerdo. La enemistad está dada primero a la raza humana porque el hombre no tiene forma de contener la maldad del enemigo. Entonces, solamente Dios en el medio puede contener la maldad del enemigo para proteger a la raza humana. Entonces lo vimos en el mundo antediluviano. Era de continuo solamente el mal porque la gente se volcó completamente a los designios malvados que el enemigo les inspiraba. Ellos se rindieron a Satanás, excepto quedó una sola familia de justo en el día señalado como el comienzo del gran castigo que fue el diluvio. Pero al final del tiempo va a suceder exactamente lo mismo. Nosotros no estamos en condiciones de enfrentar. A veces amamos o nos gusta lo desconocido, pero en el mundo espiritual lo desconocido es muy peligroso. Y Satanás usa disfraces. Él se hace pasar como bueno, pero él no es bueno. Él es asesino, él es mentiroso, él es ladrón, él es el destructor. Tiene muchos adjetivos. Un pequeño video sobre una experiencia que miré hace unos años atrás. Había un programa en México que se llamaba Badaboom, ¿sí? Una muchacha joven, 25 años habrá tenido, que hacía reportajes por la calle y ella decidió hacer un experimento, estaba en el video, con unos amigos, colegas de ella, también que llevaba la cámara, el otro que llevaba el micrófono, y ella preguntaba, bueno, se van a un cementerio para hacer una sesión de Ouija, para ver qué pasaba, por curiosidad. Y la experiencia, el experimento se fue de control, se salió de control, porque en ese experimento el muchacho que lo filmaba todo, se empezó a escuchar ruido muy extraño, ruido de niño, un bebé llorando alrededor de ellos, lloraba primero a la izquierda, después por la derecha, después por atrás, un llanto que los rodeaba, empezaron a caerles piedras, se veía en la cámara que le tiraban piedras de la nada porque no había nadie, pero le empezaron a llover piedras y empezaron a escuchar ruidos guturales. El experimento terminó muy mal, todos asustados y prácticamente aterrorizados.
¿sí? Algo que pensaba que iba a ser una aventura más, terminó en una casi tragedia. Bueno, esto es lo que nos espera aquello que queremos experimentar en este mundo del espiritismo. Satanás es un ser muy traicionero y se va a presentar como ángel de luz, pero para buscar solamente nuestra propia destrucción como la que le espera a él. Continúo leyendo, sí. La hermana Graciela dice que Dios nos proteja de todas esas maldades. Amén. 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 Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Dice, prueba de los espíritus. La hermana Juan en el Evangelismo, página 431 en adelante, dice, muchos que rehúsan los mensajes que el Señor les envía, están buscando clavos para colgar sus dudas. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. No es difícil para los ángeles malignos personificar a santos y pecadores que han muerto y hacerse visibles para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes y otros sucesos de un carácter más asombroso aparecerán a medida que nos aproximemos al final del tiempo. Esto es lo que nos espera, hermano. Calamidades provocadas por Satanás y comunicaciones de los espíritus. El pie de página dice así: los ángeles normalmente son invisibles y existen fuera de nuestro conocimiento y control. Esto significa que disponen de una insuperable ventaja sobre nosotros los humanos. Significa que nunca podemos estar seguros de su verdadera identidad, a no ser que comparemos con la palabra de Dios lo que enseñan o implican mediante su presencia. Esto significa que cuando los ángeles de Dios aparecen, lo que dicen o implican por su presencia siempre armoniza con la verdad de la Biblia, mientras que los ángeles malos pueden causar la impresión de que concuerdan con la Biblia, pero con el tiempo, a veces casi imperceptiblemente, lo que enseñan o implican conduce lejos de la verdad bíblica. Satanás jamás te va a llevar a la verdad. De modo que a medida que se intensifique la crisis venidera, los ángeles malignos pueden causar la impresión de someterse a los controles científicos, mientras detrás del escenario desprecian las reglas y manipulan la evidencia para poder engañar mejor. Más claro no puede estar. Calamidades provocadas por Satanás y comunicaciones de los espíritus. Satanás, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en los grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Satanás tiene el control de la naturaleza. Él conoce los mecanismos para crear calamidades y las va a hacer a medida que se le vaya permitiendo. Destruye las mieses casi maduras y a ellas la hambruna y la angustia. Todo esto le sigue. Propaga por el aire emanaciones metíficas. ¿Qué significa metífica? Mefítico. Mefíticas. Mefítico. Irrespirable. Ponzoñoso. Algo fétido, algo hediondo, algo insalubre, insano, pestilente, nauseabundo, infectado, todo lo que podemos pensar de eso, ¿no? Son las emanaciones que salen de las destrucciones que él provoca. Y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más y más desastrosas. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que
prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicación de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a la ley del país como a la ley de Dios. Exactamente como lo que dijo este hombre hace 80 años. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Hermano José Antonio, tú tienes la manita levantada. Sí, buenas noches otra vez. El comentario de Naciones Nefríticas, no sé si ustedes han escuchado o han investigado sobre geoingeniería, porque ahí en el comentario ella dice que son expandidas por el aire por Satanás. Evidentemente no sé si han escuchado eso de los chemtrails o la geoingeniería, donde cada día tiran muchos metales pesados, y evidentemente ella ya lo está anunciando y lo está denunciando aquí para que todos seamos advertidos. Es muy importante estudiar el espíritu de profecía y no dejarlo y ser constantes, porque estamos avisados de todo lo que está sucediendo y todo lo que va a pasar a través de ella. Gracias, hermano. Mira, hermano, a todos y a todos nosotros, este pueblo no tiene excusa delante del Señor. Toda la luz y el conocimiento que puede tener un pueblo para hacer frente al enemigo, lo tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Toda la luz que necesita para salir victorioso, lo tiene la Iglesia Adventista. Nadie que sea desechado, será desechado por ignorancia, sino porque se opuso a Dios, no quiso estudiar, o porque teniendo el conocimiento, ¿sí?, no le dio importancia. Para Dios la ignorancia no será una ignorancia inocente, será una ignorancia culpable, porque pudieron haber estudiado como otros que estudiaron, que serán testimonios. Si él estudió y si él se preparó, ¿por qué tú no? Tú tuviste la misma cantidad de oportunidades que él, el mismo tiempo que él. Hermano, nosotros este servidor cuando era adolescente salíamos a colportar. Me acuerdo un verano salimos con acá el pastor, que éramos jóvenes. Yo tenía 17, 18 años. Y me acuerdo que quería comprarme los libros de la hermana Juárez, los tapa roja, en su momento los que estaban publicados, por supuesto. Y había que pagarlos, hermano. Yo los pagué, los compré, ganaba y como me daban descuento, entonces los compraba. Y yo me hice de muchos libros, en su momento. Pero me acuerdo que costaban caro, los de tapa dura. Hermano, hoy, 2025, todo está gratis. Tú puedes conseguir el comentario bíblico. Me acuerdo que eran 8, 10 tomos así, carísimo. Hoy los puedes conseguir en 4 clics. Tú puedes tener toda la literatura adventista gratis. Todos los libros que te pueden abrir los ojos gratis. No hay excusa. No puedes decir, no, es que no tenía dinero. No pude comprarlo. Nosotros compramos en su momento hasta la escuela sabática, nos suscribíamos y la comprábamos. Hoy la tienes online. Todo el conocimiento para hacerle frente a este mundo espiritual está a disposición gratis. Delante del cielo no hay excusa. Por eso debemos ser responsables por la luz que tenemos a disposición para prepararnos para el tiempo del fin. Continúo leyendo, dice así: conflicto de los siglos. Muchos tendrán que vérselas con espíritu de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica, de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. El pie de página dice así: los espíritus malignos pueden ser derrotados únicamente en la misma forma como Jesús derrotó al archiengañador
en las tentaciones del desierto, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, únicamente. Jesús no dialogó con Satanás. Jesús no entró a la conversación con Satanás, solamente le decía, escrito está, categóricos. Y cuando a nosotros se nos viene alguna tentación, debemos tener en memoria que la única manera de vencerlo es poniendo a la palabra de Dios en primer lugar. Dice así, ninguna otra arma puede tener éxito en esta guerra espiritual. Así como Jesús rechazó a Satanás citando la Escritura, también nosotros podemos repeler a los demonios que imitan o pretenden ser otras personas, pero es necesario que estemos totalmente comprometidos con Dios cuando lo hagamos. Esto significa que debemos saber lo que la Biblia enseña acerca de la inconsciencia del hombre en la muerte y la actuación de los espíritus malignos, porque todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Amén. Hermana Ivette. Sí, la hermana Graciela hizo un comentario, dice que escucho que muchos jóvenes se reúnen después de una fiesta hasta la madrugada y hacen prácticas tenebrosas porque eso les gusta, sentir miedo y espanto, que los lleva a la risa y la broma, cuando no saben que están pisando terrenos peligrosos. Lamentablemente, si Sí. nosotros tenemos familiares jóvenes que tienen esa curiosidad, ¿sí?, por adentrarse, tengamos cuidado. Y lo voy a decir ahora porque en su momento se lo dije. Me acuerdo que mi hermano acá, el pastor Contreras, que somos hermanos de la sangre, cuando yo era un niño, cuando yo era jovencito, esto fue en Tucumán, yo coleccionaba una enciclopedia, en su momento eran fascículos, ¿te acuerdas? Y después venían las tapas, fascículos semanales, ¿sí? Y coleccionaba unos fascículos que hablaban sobre los misterios, la Atlántida, las pirámides, y todos esos temas que en su momento a mí me traían curiosidad de conocer, ¿sí? Y me acuerdo que una vez, acá está presente el pastor, mi hermano me dijo en su momento, él también jovencito, yo habré tenido 12 años, 13, no más, dijo, no te metas ahí, eso es peligroso. Yo tenía bastante fascículos, una o dos tapas, iba avanzado en la colección, y él me dijo, no te metas ahí, porque es peligroso. Y eso me marcó, y me acuerdo que tiré todo eso. El Señor en su momento usó a mi hermano para que no me metiera. Tengo una hija que también le gustaba eso cuando era adolescente, y yo le dije lo mismo. Dije, hijita, no se meta en esto es muy peligroso. No trate de investigar, no curiosee, no te metas aquí, no abras esa puerta. Déjala cerrada. Porque de ahí lo que salga de esa puerta, en el conocimiento que tú abras y quieras ver qué hay ahí, en el mundo espiritista, porque a ella le gustaba ver muchas películas de terror. Le gustaba la película de terror. Esa donde uno y está ahí delante de la pantalla y está saltándole, y le gustaba eso. Era adolescente y le dije, no lo hagas, no lo hagas. Y ella dejó de hacerlo también. Me dijo, no papá, yo ya no veo más eso. Hasta el día de hoy. Debemos ser nosotros muy cuidadosos con la gente que nos rodea, porque a veces no nos damos cuenta y hay personas que tienen cierta inclinación y curiosidad hacia ese mundo espiritual. Pastor, ¿contate la manito? Sí, sí. Quería decir que acordémonos acerca de la intención que hay adentro en nuestro corazón por lo cual hacemos las cosas, y especialmente si Dios no nos ha llamado. Porque sí hay hombres de Dios, mujeres del Señor que incursionan quizás en su investigación, el caso del pastor Walter Bates y otros. A mí me ha tocado también meterme para investigar y descubrir cosas que hasta el día de hoy me asombran. Uno de ellos es el libro de Aleister Crowley, Magic, por ejemplo. Yo no recomiendo que la gente lo compre, lo lea, pero yo sí tuve que hacerlo por mi profesión. Yo tenía que estar preparado y enseñarle a la gente, ¿no? Hay una cita de la hermana White en Primeros Escritos, página 124, que una hermana lo tuvo que aprender, pero con dolor en su cuerpo.
Esto aparece, su relato en la revista Adventista hace unos años atrás. Bonnie Johnson se llama la señora esta, que por un accidente tuvo que usar artefactos para caminar, esas muletas, porque quedó lisiada, ¿no? Y entonces sus vestidos eran largos. Pero aquí que su hijo, de naturaleza evangélica, pentecostal, vivía a la distancia, le invita a la madre: mamá, vente con nosotros para que participe de estas reuniones espirituales de curación. Y además para que tú entres y puedas recibir la curación. Y la madre adventista decía: hijo, tú sabes que yo no creo en esas cosas, pero vente, mamá. Bueno, tanta insistencia que la madre fue. Y le encargó a unas amistades que cuidaran su casa, que ella iba a contar cuándo regresaba. Estando con el hijo evangélico y las amistades, la invitan a ella y ella está reluctante, reacia a asistir a las reuniones de sanación. Ella va, pero por amor al hijo y estar con la distancia, que no. Pero finalmente la hacen pasar. Hermana, pase usted también, usted puede recibir la curación. Y ella no creía, que Dios me cuide porque yo no creo en estas cosas. Se hace la oración de todos los que están en la plataforma, y en el caso de ella, pues al comienzo terminó la reunión y no sintió nada, y se sintió bien. En eso comienza una corriente eléctrica dentro de su cuerpo. Ella contó ese testimonio que aparece publicado, ¿no? Una cosa extraña, que sentía las piernas ortopédicas como pesadas. Esto no, ¿para qué lo tengo acá? Porque ella andaba con muletas, con esas piernas ortopédicas. Finalmente se lo sacó y ahora puedo caminar. Y el hijo, las amistades: viste, mamá, viste, te curaste, esto y lo otro. Bueno, contenta ella también. Bueno, será que Dios opera en muchas partes, además de mi iglesia, estará en otros lados también. Entonces carga las piernas ortopédicas, que ya no las usaba ahora. Cuando retorna los días a su ciudad, llamó por teléfono a la amiga y le dice: dile al pastor que venga cuanto antes. ¿Qué pasó? Y entonces le cuenta a ella de la curación. Pero dile al pastor, quiero conversar con él. Y el pastor se demoró en visitarla. Solían verse con frecuencia, tal vez 2 o 3 días. Entonces a ella le extrañó: ¿por qué el pastor no me visita? Cuando viene, ella contenta con sus piernas, todo. Entonces el pastor la mira y le dice: hermana, ¿está feliz usted? Pastor, usted no se imagina, pues recupero esto, mi salud, después de tantos años de postración con mis piernas ortopédicas y todo. Entonces el pastor le dice: hermana, yo me he demorado en visitarla porque me puse a estudiar. Su amiga me contó lo que pasó. Porque incluso la llamó también la amiga, esta señora, al pastor: pastor, usted no va a creer lo que estoy viviendo ahora. Así que ya el hombre estaba preparado. Y orando y leyendo, solamente le hago esta pregunta. Lea esa página de Primeros Escritos, página 124. Y hágase la pregunta en oración. Usted tiene que estar segura: ¿esta curación viene de Dios o no? Tiene que estarse seguro usted. Porque ella no le podía responder ni sí ni no. Disfrutaba de la felicidad, pero no podía responder esa pregunta. Leyó el párrafo y se conmovió. Y entonces ella después hace su oración en la noche. Y las piernas ortopédicas pues las dejó en alguna parte lejos. Cuando se despierta en la mañana, no se podía levantar como el día anterior, porque había orado fervientemente. Volvió a estar enferma. Entonces, arrastrando, se ubicó las piernas ortopédicas, se las puso. Esa cita de Primeros Escritos dice que no estamos llamados a ir a lugares donde no se nos invita, donde no se nos llama. El consejo es: no vayamos a donde no se nos llama. Ella fue allí no para predicar, no para llevar luz, no para enseñar. Fue para recibir algún supuesto beneficio. Cuando actuamos de una manera contraria a la voluntad de Dios, ¿por qué ir al enemigo? Incluso ella termina su artículo diciendo: se me burla el vecino diciendo: ¿dónde está su Dios? Que la había visto sana, ahora vestir el vestido largo, defectuoso, la forma como ella vestía como una mujer anciana y todo eso. Entonces, y su Dios, que no es que la había curado y ahora la vuelve a enfermar, ¿qué pasa con ese Dios? Así las burlas. Pero ella hace su final reflexión: prefiero seguir enferma en el Señor que no curada por el diablo. Yo digo, hermanos, esto que nos deje una lección cuando uno se mete. Yo le digo que en mi caso, como, digamos, mi profesión de pastor, y tenía que enseñar a mi pueblo, yo tenía que a veces meterme en terreno donde entraba con mucha oración, con miedo. Cuando compré ese libro, por ejemplo, que yo sabía que era un libro problemático, pero descubrí cosas que ahí entendí el texto de Efesios capítulo 2, versículo 2, 3.
se me fascinó entender mejor la palabra. Entonces defiendo la palabra de Dios. Y yo digo, como el caso del pastor Walter Bates, yo dije, u otros que por razón de su profesión tienen que investigar para enseñarle al pueblo, es una cosa. Pero el grueso de hermanos que se meten, ¿para qué? ¿Para qué quieren? ¿Por curiosidad? ¿Para ver si hasta dónde llega la adrenalina? ¿Para recibir qué cosa? Si vas a enseñar, tienes que formarte bien para enseñarle al pueblo. Pero de otro modo, no te metas. Déjale a la gente que quizás pueda estar preparada, pero tú no te metas. Ese es el consejo que hoy tenemos que dar con respecto a este asunto de meternos en las cosas esotéricas prohibidas por el Señor. Amén, amén, sí. El hermano José Antonio dice, buenas noches, tengo que dejarle, gracias y bendiciones para todos. Saludos, hermano José Antonio, Sí. que Dios los bendiga. Sí. La hermana Graciela comentó, a raíz de lo que comentó el hermano Gerardo, de que hay mucha literatura gratuita del espíritu de profecía. Dice que sí, que hay bastante literatura muy buena para no perderlo y ayudar a otros para que alcancen la salvación. José Contreras dice que a la iglesia adventista no le gusta leer el espíritu de la profecía. Y la hermana Graciela Salazar dice que así es, que en los templos no se están leyendo los libros del espíritu de profecía. Nosotros acabamos de leer y lo hemos visto en varias citas, que el tema del conocimiento es personal. Nosotros no tenemos que fijarnos en lo que hace el hermano o la hermana, el pastor, el anciano, la diaconisa, quien fuere. Es tú con Dios, yo como servidor con Dios, ella con Dios, es personal. Si ellos no lo quieren leer, no lo quieren exponer o se oponen, darán cuenta a Dios. De paso te estás dando cuenta en qué situación ellos o en qué ubicación ellos se están poniendo en el conflicto. ¿Sí? Rechazan el testimonio. ¿Sí? Y uno de los grandes, de los tres pilares por los cuales se asienta el remanente del fin, es uno de ellos, es que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. En primer lugar, la Biblia. Acá está el espíritu de la profecía, lo que hablaron los profetas. Y después están los testimonios de la sierva del Señor, también, inspirados por el mismo Espíritu Santo. Si ellos no quieren leerlos o no lo quieren desde el púlpito escuchar, allá ellos. Tú, preocúpate en continuar estudiando. Quería comentar dos casos. Tú dijiste, pastor, sobre el tema de Aleister Crowley. Yo estuve leyendo la biografía de este hombre, que es conocido como el mayor espiritista o el hijo del diablo del siglo XX. Tiene un nombre bastante curioso. Es un hombre que nació en Inglaterra a comienzo de la década del 20, o sea, tuvo actividad a comienzo del siglo. Y él menciona cómo fue su conversión, o cómo fue su primera experiencia. Él llegó a ser un medium tremendo, poderosísimo, dentro de la élite anglosajona. ¿Sí? Se codeaba con reyes, con príncipes, con presidentes, consejero espiritual de muchísima gente influyente. Escribió varios libros, entre ellos el libro de los muertos, que él dice que su espíritu lo canalizó para escribir ese libro, que era el libro perdido de los egipcios, el libro de los muertos. Pero él cuenta que cuando era joven, él tenía interés y llegó a sus manos un libro de nigromancia, comunicación con los muertos, y había conjuros. Y él, joven, curioso, se puso a leerlo y dijo, bueno, voy a hacer este conjuro, a ver. Él era hijo de un pastor presbiteriano. Entonces se pone a probar y, tal como decía las instrucciones, él hizo el conjuro y se quedó un rato esperando. No pasó nada. Lo cuenta él, no pasó nada. Digo, va, esto, charlatanería. Se levantó, se fue a su cuarto a leer, y él cuenta que aproximadamente después de media hora de haber comenzado a hecho el conjuro, dice una media hora, en mi habitación, en uno de los ángulos de la habitación, comenzó a aparecer una luz muy brillante. Muy brillante, y él comenta, dice, y yo empecé a rogar a los dioses de mis padres, como dicen muchas veces los israelitas, ¿no?, en el Antiguo Testamento.
comencé a tener miedo. ¿Qué es esto? Y se aterrorizó. Y esa luz inundó toda la habitación. Y dentro de esa luz apareció un ser angelical, hermoso. Y le dijo, tú me has llamado, aquí estoy para guiarte en el camino del conocimiento. Y él, con mucho miedo, le dijo, ¿quién eres? Y digo, soy un enviado para hacerte conocer el conocimiento que tú estás buscando. No le dijo el nombre, pero le dijo así. Y él aceptó. Digo, bueno, si tú has sido enviado, quiero ese conocimiento. Y esa fue su experiencia de haberse metido pero como decimos, completamente en el mundo del ocultismo, en el mundo negro del ocultismo. Escribió libros y escribió muchas cosas y se convirtió en un baluarte de Satanás. Un escritor muy prolífico también, pero del lado del enemigo. Comenzando por curiosear algo que él sabía, vamos a ver qué pasa. Y terminó como terminó. Esto no es un tema fácil que nosotros podamos decir. A mí me ha pasado, como dijo el pastor recién, una experiencia. Voy a contar y con esto terminamos porque se va la hora. Después continuaremos. A mí me ha pasado una experiencia en el año 93 aproximadamente. Estaba en Buenos Aires, estaba en la estación de tren y de pronto, bueno, toda la gente esperando el tren en el andén. Yo veo a una muchacha, en ese momento no estaban inventados los teléfonos móviles, los celulares. Estaban en su momento los busca. Eran unos pequeños aparatitos que te sonaban un pip, 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 y te decían el número de teléfono, llame a este número de teléfono, lo están buscando. Allá les llamaban los busca. Los busca personas, exacto. Entonces yo tenía uno, porque estaba trabajando en el hospital de clínica y me había comprado uno porque lo necesitaba para el trabajo. Entonces yo tenía uno, pero veo a esta muchacha que estaba parada al lado mío esperando el tren y tenía como 4 buscas, 2 en el bolso y 2 en el pantalón. Yo digo, 4 buscas. Entonces llega el tren, subimos y le pregunto, así como para quien dice romper el hielo, digo, ¿tan importante eres que llevas 4 buscas? Y se ríe y empezamos a conversar. Resulta que ella era una chica evangélica, empezamos a conversar, digo, yo soy adventista. Y entonces lo primero que me dice es, ¿ustedes tienen el espíritu? ¿En tu iglesia tienen el espíritu? Y le digo, ¿cómo? Sí, si tienen el espíritu, se hace el milagro. Porque a la iglesia que yo voy, se hace milagro, ni te invito, me dijo. Entonces yo le digo, bueno, hagamos una cosa, le digo, si tú me invitas, yo voy a tu iglesia y después tú vienes a la mía, ¿vale? Bueno, vale. Voy a esa iglesia y en el camino ella me dice, mira, lo que yo he visto en esa iglesia es poder del Espíritu Santo. Y me comenta una experiencia, me dice, yo tenía una amiga al lado mío que íbamos, y cuando ella dice, yo tengo la boca que me duele mucho, tengo muchas caries, y de pronto dice, ¿por qué no le pides al Espíritu que te ayude? Entonces el predicador de la plataforma le dice, aquellos que quieran tener el poder del Espíritu y que pasen adelante, que el Señor va a hacer milagros. Y de pronto ella dice, bueno, voy a pasar, ¿qué pierdo? No pierdo nada, porque le dolía toda la mandíbula, me dijo, le dolía toda la boca por la caries que tenía, y que no podía más. Entonces cuando va caminando al frente y va subiendo las pequeñas escaleras que para subir la plataforma, en el camino subiendo las escaleras siente un calor, una energía en la cara. ¿Qué pasa? Y de pronto se le fue el dolor. Y resulta que un milagro. Todas la dentadura, toda estaba emplomada, como se dice, con oro. ¡Oro! ¡Qué milagro! ¡Oro! Y ella me lo contaba, mi amiga no se pierde una reunión, ni una, dice, está contentísima. Entonces yo le digo, mira, ¿tú estás segura que eso es un milagro de Dios? Por supuesto, ¿cómo vas? Mira, si tú vas a la Biblia, cuando Jesús hacía milagro, al ciego no le ponía ojo de vidrio, al paralítico no le daba de la magia una silla de rueda,
¿sí? Al leproso no le daba una crema o venda para que se tape las heridas. Él daba vida. Al manco le daba un brazo. Al ciego le devolvía la vista. Digo, al que estaba tullido, paralítico, le devolvía de nuevo el vigor, la fuerza. Daba vida al organismo. ¿Por qué a tu amiga no le curó directamente la muela con una muela sana? ¿Por qué le tuvo que poner oro? Dios no actúa así. Y se pone y me dice, no lo había pensado, pero igual es el poder del Espíritu Santo. Cuestión que voy al siguiente fin de semana, un domingo, quedamos y me lleva a la iglesia. Yo siempre con cuidado, digo, uy, acá me meto en un lugar que no, muchos milagros, y de pronto el pastor allá adelante, y nosotros quedamos atrás, yo siempre nuevo a la última fila, y empieza a caminar, y empieza en el nombre de Jesús, y tocaba a uno, ¡pah! Y tocaba a otro, ¡pah! Y detrás la gente lo cachaba, ¿no? Los cogía ahí. Y se viene acercando. Yo digo, esto no me gusta. Entonces ella de lejos, pastor, acá está mi amigo, le dice. Y él venía con 2 o 3 personas al lado, y la miraba y seguía, en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu, recibe a cada uno que tocaba, ¡pah! Y se tiraban para atrás, caían, fulminados. Y se estaba acercando a los 3 metros, y la saluda a ella, hola hermana, ¿qué tal? Y se acerca a mí con la mano levantada y le digo, disculpe, yo soy nuevo, no quiero. Y se frena. Y le digo, y él se vuelve, no, disculpe, yo soy nuevo, le digo, no quiero. Así directamente, no me ponga la mano, no quiero. Recibe el Espíritu, no te niegues, no quiero. Y me voy para atrás y ya estaba la carpa. Ya se me terminó el espacio, porque era el último en la fila. Y recibe el Espíritu, y entonces digo, bueno, lo comento porque fue real, sabe el Señor que fue real. Entonces digo, mire, hicieron los puños, le digo que no quiero. Y el tipo se echa para atrás. No quiero, soy nuevo, le digo. Y cuando me quiso decir, yo ya estaba para darle. Y me mira con desdén, como diciendo, y sigue con lo demás, recibe el Espíritu, y a todos, y se caen para atrás. Y mi amiga me mira y me dice, ¿por qué haces eso? Rosita se llamaba. Y le digo, es que soy nuevo, no creo en eso y tiene que respetarse. Digo que no es no. Bueno, la próxima vez que quise invitarla, bueno, ahora me debes una visita a mi iglesia, ya no quiso verme más. Pero a veces nosotros tenemos que tener cuidado donde nos metemos, como dijo el pastor. Porque pueden pasar cosas muy extrañas, muy extrañas. Hay una historia que la contamos hace un tiempo atrás sobre uno de los pioneros adventistas, ¿sí? Moises Hall, que se metió en el espiritismo y terminó siendo un gran defensor y escritor de espiritistas. Pastor adventista, polemista, un gigante para hacer defensa del estado de los muertos, en su época, 1855-1860. Y sin embargo, Satanás lo trajo para sus filas, porque se confió. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque el enemigo anda rondando y buscando a quien devorar con sus patrañas. Vamos a leer este último renglón que dice así: el ministerio popular no puede resistir con éxito al espiritismo. Habla de las iglesias populares. No hay nada con lo cual escudar a su rebaño de su influencia maléfica. Mucho del triste resultado del espiritismo descansará sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad bajo sus pies y en su lugar han preferido fábulas. Testimonio 1, página 344. Y el pie de página dice: la razón principal por la que el ministerio popular no podrá resistir con éxito los maléficos efectos del espiritismo es porque rechazan la enseñanza de la Biblia acerca del estado de los muertos y aceptan la creencia de que el alma es inmortal por naturaleza.
lo que acaba de decir este hombre de este reportaje, Roger Monroe. La nigromancia es aceptar que nosotros, o como doctrina de memoria, de demonios, perdón, no morimos cuando morimos, sino que pasamos a un plano superior. Eso es puerta abierta para que los demonios tengan autoridad sobre nuestras creencias. Y el Señor nos bendiga. Amén. Y que nos guarde. Amén. Y que tenga misericordia de su iglesia. Porque vienen en la segunda parte que vamos a leer la próxima oportunidad, sería muy triste que con tanta luz nosotros fuéramos arrastrados también en el peligro del espiritismo. Oremos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, y por sus méritos, y por su sangre, queremos implorar esta plegaria, Padre Santo, para que tengas misericordia de cada uno de tus hijos que temen tu nombre, y que te buscan de verdad y desean servir. Amén. Que protejas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, porque tiene que hacer frente a estos espíritus engañadores, a estas doctrinas de demonios, con un así dice Jehová, solamente con tu palabra y en tu poder. Provéenos, danos, Señor, de tu espíritu para que podamos hacer frente a esto, porque sin él no podemos. Amén. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Mañana, domingo, vamos a hacer nuestra segunda reunión sobre los puestos de avanzada. ¿Sí? Y Dios mediante el próximo miércoles continuaremos con la lectura muy interesante de este libro en la página ya 51. Entonces, acá menciona... Sí, al leer los últimos chats, el Siervo 33 dice que tuvo experiencia, no sé si con... supongo que sí, creo que sí. Este servidor ha tenido, y creo que más de uno de nosotros haya tenido experiencias muy, hasta perturbadoras. El hermano Arturo Sánchez dice amén, 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 muy interesante el tema. Amén, hermanos. Mañana aquellos que quieran profundizar sobre la salida de las ciudades. Ya comenzamos el domingo pasado, Dios mediante, una nueva serie para poder organizar a su pueblo, aquellos que desean servir al Señor para el tiempo del fin, en el lugar adecuado, como nos llama el Señor, fuera de las ciudades, en los puestos de avanzada. Es una tarea que el Señor nos manda a nosotros para que podamos prepararnos según los términos del Señor, para hacer frente a todo esto que se vive. Hombres y mujeres santos que puedan purificar sus vidas siempre en los términos del Señor, no como a nosotros se nos parece, o como puedo, o como me gusta, sino como el Señor manda. Y lo podemos lograr en su gracia y ayudándonos unos a otros, en grupo. Mañana vamos a hablar de lo que no es un puesto de avanzada. El domingo pasado hablamos sobre lo que es un puesto de avanzada, para mirar el contraste. Vamos a hablar sobre experiencias que este servidor ha tenido y sobre experiencias de otros pastores y hermanos que nos han comentado sobre este puntual tema de abandonar las ciudades. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones. Hermanos y hermanas, es tiempo de tomar decisiones, porque cuando se venga el fin vendrá muy rápido. Y todos los problemas nos caerán encima como montaña, dice la hermana Juan, y no podremos salir. Ahora que podemos organizarnos, llegar a puntos comunes y lo que hicimos en nuestra experiencia, organizarnos, ayudarnos, y a Dios gracias tenemos ya casi, en febrero va a ser 4 años que estamos acá en el campo. Queremos compartir esta linda experiencia de probar a Dios porque Él no falla. Él bendice a los suyos, a los que creen en Él y a los que avanzan por fe. Fuerte, fuerte abrazo en Cristo para Amén. Todos y todas, mis queridos hermanos, y que Feliz el Señor sábado. les bendiga. Feliz sábado para todos. Amén. Y aquellos que están acá, feliz semana. Y el Señor les bendiga. Hasta mañana, Dios mediante, a las 20 horas, sería a las 8 de la noche, hora de España, y mandaremos el link mañana un rato antes para que se puedan comunicar.
Muchas bendiciones y que el Señor le bendiga Amén. grandemente a cada uno en particular. Bendiciones, Maranata, hermano. Cristo viene Amén. pronto. Maranata, hasta Amén. mañana. Hasta mañana. Amén, amén.